Para las personas que no me conocen o que se están conectando por primera vez a un video como este, mi nombre es Juan Carlos Carvajal, sean más que bienvenidos. Estamos en este momento trazando el capítulo número 5. ¿Cuál es el capítulo? La serie se llama Más allá de la muerte, hemos visto varios capítulos, pero en este momento estamos en el capítulo número 5, que es el que habla todo el tema que tiene que ver con la tribulación. Ya vimos la diferencia de la iglesia y el pueblo de Israel, hemos visto cómo sucederán las cosas, los preámbulos, la semana 70 de Daniel que tiene que ver con la tribulación, y en este momento iniciamos ya con el primer evento que se desata, que es el anticristo. El anticristo lo hemos dividido en 3 secciones, primeramente que es la introducción al anticristo, hoy que vamos a ver qué es la agenda del anticristo, es decir, qué viene a ser, y el otro martes finalizamos el tema del anticristo con las características de este dictador satánico mundial. Y luego pasaremos a otro tema que tiene que ver también en la gran tribulación, que es enfocarnos un poquito en qué significa realmente la marca de la bestia o el 666, que se habla por todos lados, que hay una confusión tremenda con esa marca, que muchos piensan que ya les pusieron la marca, incluso muchos otros piensan que la vacuna era la marca, y están saliendo fuera de contexto de lo que es la escatología, es decir, los eventos proféticos futuros, donde no puede ser que pase ahorita algo que está destinado a pasar más adelante. Entonces eso es lo que vamos a ir entendiendo poco a poco. Vamos a lo que nos concierne el día de hoy. Todos estos estudios los estoy haciendo pues yo mismo, apoyado lógicamente en Biblia, en estudios de escatólogos y de teología de mucho tiempo, comparando lógicamente diferentes posturas y tomando la opción que realmente es más bibliocéntrica, porque posturas pueden haber miles. La importante es la que tenga más peso teológico, balance teológico, que es teología, es el estudio de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que conforme a lo que Dios dijo a través de la Biblia, hay algo que tiene más peso que otra cosa. Y para esto hay que remontarse desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, incluso hasta el futuro del Apocalipsis, para poder entender realmente qué cosa tiene más sentido, qué tema tiene más sentido y para dónde vamos, para dónde apuntamos. Entonces, realmente se ha coincidido en estos últimos tiempos donde Dios está dando como mucha más iluminación y vamos entendiendo, de verdad, como mucho más. Y yo sé que si tú te propones y le dices a Dios, yo quiero entender más de lo que viene para mi vida, de lo que viene para la humanidad, de lo que viene para mis nietos, y si hay esa posibilidad, si no es el rapto primero, entonces realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y cómo debo enseñarle a las personas que vienen después de mí, porque de pronto yo ya no esté, o bueno, no sé lo que vaya a acontecer, pero que es importante que sepan, ¿cierto? Entonces, todo lo puedes comprobar bíblicamente lo que estamos desarrollando en estos temas. Por eso he decidido, de la mano de Dios, es precisamente que vayamos muy despacio. No decir, ay, el anticristo es esto, no, despacio, despacio, despacio. Cuando vamos a la Biblia vamos a entender que así, mire que sí, aquí, acá, aquí, allá. Ah, mira, que hablaba de esto, sí, tiene razón, aquí, sí. Y vamos despacio, entendiendo. Porque sé que Dios nos da tiempo, nos va a dar tiempo de terminar esta serie antes de que Él venga por su pueblo. Yo sé que vamos a entender muchas cosas. Y miren, al compartir estos videos hay algo especial. Yo no sé si cuando nosotros nos vayamos de acá en el rapto, o pase algo, y venga la revolución, donde empiecen a perseguir a los cristianos, en todas las naciones de la tierra, no solamente en el Medio Oriente, sino también acá en nuestro continente americano, y quiten las Biblias y las prohíban, quizás estos videos, los videos de los devocionales, los videos de los cultos de los domingos, los videos que están en YouTube, los videos que están en Face, filtrados, gente que los baja, que los descarga, los guarda en USB, los pone aquí, sean la única manera en el futuro de escuchar la Biblia. Y quizás de aquí a mañana, Dios me pone en el corazón, puede ser que se encierren en algunos lugares, como lo han hecho incluso en otros países, debajo de alcantarillas, para estudiar una Biblia, pero que si ya no la tienen, de pronto ponen un video de estos bajado, como va a haber más tecnología, y pueden escuchar estos versículos con estos videos. Por eso siento en mi corazón que es tan importante dejar registro de estos videos, de las predicaciones,
porque esto puede ser la Biblia en un futuro cuando prohíban el papel. Entonces no menospreciemos ninguno de los devocionales que se dan de lunes a viernes en nuestra iglesia El Natán, que se suben a YouTube, que algunos de otros predicadores colocan, porque Dios dice uno, pero Dios, porque si hay tantos teólogos, porque si hay tantas personas que publican videos, ¿por qué yo hacerlo? Pues lógicamente que primeramente para mi iglesia hermosa, para la iglesia en la cual Dios me ha delegado, enseñar temas o aportar mi grano de arena en mi iglesia en Natán, claro que eso es primeramente, pero también, ¿por qué otra razón? Porque quizás otros de aquí a mañana serán borrados, canales serán bajados, y de pronto el material que menos pensaba, de pronto, bueno, el del hermano Juan Carlos Ayalde, o como me hacen a veces en las redes, Juancho Aconsejando Ando, o la iglesia cristiana en Natán, o algo como este, de pronto no fue tan resonada como aquí ya otro nombre de este otro gran teólogo. De pronto mis videos queden por ahí y eso sí puedan servir. Yo no sé cuál es la razón, pero solo Dios la sabe. Yo lo único que estoy haciendo es obedecer y estoy dejando registro para ti que de pronto estás viendo este video de aquí a mañana, cuando de pronto ni siquiera yo esté, no lo sé. Aquí, estos videos lo único que pretenden es dejar registro de lo que viene en el futuro o quizás de lo que tú estés viviendo en este momento, si de pronto estos videos los están viendo en el momento que es la gran tribulación. Dice la palabra que, continuando con la agenda del anticristo, y como vimos en la clase pasada, estamos viendo la agenda hoy, la agenda del anticristo, vimos que no era un sistema, que no era ni un software extraño del futuro, ni era una computadora, no, es una persona, es un ser humano. Y esta persona, que es un gran dictador prácticamente mundial, aunque él se va a enfocar en gobernar 10 naciones. Son 5 naciones que él va a gobernar del Medio Oriente y 5 de Europa, donde al unirse va a salir él como el representante. Y bueno, hay que tener pues mucho cuidado precisamente con las noticias del Medio Oriente, con lo que se va escuchando, porque así uno va viendo lo que se aproxima. Porque sabemos de que antes de que surja como tal el anticristo, ya como persona puesta en un lugar de honra, prometiendo que reconstruirá el templo de adoración a los judíos, se sentará en el trono de los judíos, entonces pues ya para ese entonces nosotros hemos salido, como dicen, del partido, y entra a jugar, ahí sí como dicen, la agenda o el programa del pueblo de Israel, que son los que se van a encargar, junto con los 144.000, que ya después vamos a ver en otro capítulo quiénes son, los encargados de predicar el evangelio. En este momento lo estamos haciendo nosotros la iglesia, en ese entonces lo hará el pueblo judío de las 12 tribus de Israel, repartidas en 144.000, que van a estar por toda la tierra predicando el evangelio y redarguyendo de pecado con el mismo evangelio, pero pues va a ser un poco más difícil. Pero ya vamos a ver quiénes, ya más adelante veremos quiénes serán estas personas que estarán protegidas y que se quedarán solo con una gran misión, pero son judíos. Ahora, recuerda que hay personas que han nacido en España, en Colombia, y son judíos. Entonces, es sencillamente que Dios va a escoger judíos que tengan su descendencia para que entren en esta etapa que se verá más adelante. Pero entonces este gran dictador mundial pues va prácticamente a engañar al pueblo. Vamos a comentar que su agenda va a ser la siguiente: se va a unir con un G10, que son 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa. Van a proclamarlo como el pacificador, ya que al firmar la paz y sentarse lógicamente pues en el templo judío y devolver nuevamente a Israel ese gran respiro de volver a tener un templo, lo van a adorar como el propio Mesías. Ese sí lo van a aceptar como si fuera el gran rey, el gran Mesías que habían esperado, el que une las naciones, ¿sí? El que vino no, el que vino ya ellos dicen que no, porque él cómo va a ser, incluso entró en un burrito, como que antes se puso a llorar por las naciones, no, ese no.
¿Dio la vida? No, quién sabe quién fue el que dio la vida, pero ese no es. No, ellos lógicamente esperan, y no los juzgo porque nosotros también creo que haríamos lo mismo. Esperaremos es alguien que venga en su gran, pues, caballo y arrase con todos, con un poder impresionante, que es como va a venir este anticristo. Este anticristo va a tener, eso lo vamos a ver en el otro devocional de estudios, sus características, pero él va a tener mucho poder, va a poder hacer milagros, va a poder hacer muchas cosas, y esa es la agenda que él viene a cumplir acá. Proclamarse como un Mesías, como un Salvador, va a traer paz, va a quitar el hambre, va a quitar la pobreza, va a traer mucho amor, va a generar una paz impresionante, comenzando por el pueblo de Israel, que es el principal que va a ser engañado, y bueno, la van a decir definitivamente, este era el que había de venir. Recordemos que, como hemos visto en los devocionales de estudio pasados, este término de duración es de 7 años de la tribulación, que se divide en 3 años y medio, pues, de la tribulación que se pasa normal, pero que él va a empezar a traer la paz en medio de esa tribulación. Y dice que a la mitad de la semana, es decir, acuérdate que la semana judía referente a este tema es de 7 años, no de 7 días. Es decir, a los 3 años y medio va a romper el pacto. Surge lo que llamamos la abominación desoladora y va a mostrar su verdadera cara. ¿Esto qué quiere decir? Que va a decir, hey, ustedes estuvieron lamentablemente creyendo que yo era el que los venía a salvar, y yo lo que vine fue a destruirlos. Ahora, él no es autónomo, como les digo. Ya ahorita vamos a ver cómo inicia este proceso, porque realmente todo tiene un propósito de nuestro Dios, y nuestro Dios es bueno. Y ni se nos ocurra decir, ¿y por qué Dios permite que el anticristo venga? ¿Y por qué la tribulación? No. Son eventos y sucesos que nuestra mente incluso está fuera de nuestro alcance. Tú te lo puedes preguntar, pero es como que yo te preguntara a ti, bueno, y entonces Dios, ¿cómo así que siempre ha existido? Explícamelo. Es algo que de pronto no podemos entender. Y bueno, y Dios sí siempre ha existido, entonces ¿por qué? Dios cuando dijo que sí quería existir? Y cosas así que no vamos a entender ahora. Entonces, sencillamente sabemos que como un padre le dice a un hijo, oyes, no metas el dedo en el enchufe porque te vas a electrocutar, y el niño no entiende y se pone antes bravo porque a uno no lo dejan meter el dedo en el enchufe, pero después cuando somos grandes entendemos, no, es que donde me hubieran dejado meter el dedo en el enchufe quedaba con los pelos así electrocutados y los ojos chispados. Digo, ay, perdón Dios, ahora sí lo entiendo. Así hay muchas cosas que no vamos a entender ahorita, pero tranquilos, que vamos a pasar una eternidad con Cristo y vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender el propósito realmente de Dios. ¿Es necesario que venga el anticristo? Pues es necesario, porque Él está haciendo un cronograma donde todo lo único que Él quiere es que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Ese es la gran verdad. Que cuál sea el proceso y que no entendamos el proceso, eso es diferente. Pero esa es la gran verdad y es a lo que Él quiere llegar. Entonces, mira, vamos a ir abriendo la Biblia. Vamos a ir al libro de Daniel, que fue escrito hace más de 2600 años, y vamos a ir entendiendo desde hace cuánto está la profecía del anticristo allí escrita. Daniel capítulo 8, ¿cierto? Luego, versículo 23. Y vamos a estar analizando ahorita del 23 al 25. Vamos a esperar porque es que ahora uno abre la celu Biblia y hasta que no te pasan comerciales no te deja ver el versículo. Pero bueno, me imagino que igual necesitan ingresos para sostener la aplicación, entonces no vamos a criticarles esa parte. Listo. Dice así. ¿Cómo va a comenzar el tema? Prestemos mucha atención. Desde la profecía. Dice, y al fin, estamos en Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes
y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso, recuerda, 3 años y medio, destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí vemos un perfil del anticristo escrito hace más de 2600 años, donde primeramente en el versículo 23 dice que al final de el reinado de estos, ¿ustedes recuerdan al rey Nabucodonosor? Uy, lo pude pronunciar bien. Pues resulta que este rey tuvo una visión, no sé si ustedes recuerdan. Sí, una estatua que representaba unos imperios. Eso de pronto daría para otro tema, pero recordemos que en la visión que él tuvo, él vio 4, o sea, se relaciona cuando Daniel le revelaba la visión de que el sueño de la visión, que eran 4 imperios, ¿cierto? ¿Cuáles serían estos 4 imperios para que nosotros tengamos en cuenta? Babilonia era el primer imperio, que en este momento sería la región o la zona de Irak. El segundo es los medos persas, que sería actualmente la región donde se encuentra Irán. Entonces, recordemos, Irak e Irán actualmente son de la visión antigua de Nabucodonosor, lo que fue primeramente Babilonia y los medos persas. La tercera o el tercer reino es Grecia y el cuarto el Imperio Romano, los cuales desaparecieron. Entonces dice aquí la profecía que cuando terminen los 4 imperios, ahí surgirá. Ahora, actualmente trató de resurgir o está resurgiendo el Imperio Romano nuevamente. Incluso el Papa Francisco hace poco en sus declaraciones dijo que Roma y lo que es la iglesia como antiguamente se conocía deberían nuevamente gobernar Europa. Y esto no es casualidad, esto está dentro de la agenda, porque recordemos que el falso profeta, que es no el Papa, no, sino la fuerza eclesiástica, es decir, el poder religioso, se va a unir con el poder político, que es el gobierno del anticristo, para desarrollar lo que ellos se traen entre manos, ¿cierto? Pero esto es un matrimonio tóxico entre lo que es la unión de gobierno, o sea, política, con la religiosa, porque dice Apocalipsis en el capítulo 17, cuando ustedes lo puedan leer, todo el capítulo 17, que finalmente el mismo gobierno del anticristo o el poder político va a destruir al sistema o gobierno religioso. ¿Sí? Y va a terminar destruyendo al falso profeta, a la final, que tanto le ayudó, porque vuelvo y te digo, mal paga el diablo al que bien le sirve. Entonces, el poder religioso va a ser destruido por el mismo poder político, después de que haya recibido sus fines. Eso es lo que puedes encontrar, anota ahí en el Apocalipsis capítulo 17 completo. Ahí muestra cómo será por el mismo gobierno del anticristo destruido el poder religioso del falso profeta, que es quien le va a colaborar. Pero bueno, todo está escrito y todo tiene una razón de ser. Entonces, ahí cuando ya se acaban estos gobiernos, va a surgir el anticristo como vuelvo y digo, como ese Mesías que va a traer paz, que reconstruirá el templo judío, que se va a sentar ahí como el Mesías. Y bueno, al final de todos estos imperios es donde ya surge el anticristo, para hacer precisamente cumplir toda esta agenda que se tiene prevista. ¿Cuándo va a ser esto? ¿En qué momento va de pronto, si suscitamos que va a llegar el anticristo? Dice en el siguiente versículo: al fin del reinado de estos, o sea, de los 4 imperios que vimos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, es decir, el anticristo es ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces, ¿cuándo surge el anticristo? Cuando la humanidad llegue al colmo. Pregunta: ¿la humanidad ya llegó al colmo? ¿Cuándo puedo yo decir que la humanidad llegó al colmo como para decir, yo creo que ya el anticristo está por surgir?
¿Qué es lo más importante, iglesia, para Dios? La familia. Nosotros vemos en Sodoma y Gomorra que había homosexualismo, que eran re locos, pero todavía respetaban y no tenían la palabra de Dios, no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Entonces, entre comillas, como dice la Biblia misma, recibirán más castigo que los de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque es que Sodoma y Gomorra de pronto no tenía la Biblia y por eso estaban demasiado desviados. Pero el colmo realmente es que ahorita teniendo la palabra de Dios, que ahorita entendiendo que Dios tiene un pacto santo con la familia, se empieza a destruir el núcleo. Mira, Dios desde el principio ha sido trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre Dios ha mostrado que lo más importante para Él es la unidad. Por eso Él puso papá, mamá e hijos. Que para desarrollar el proyecto de vida que Él siempre soñó con nosotros, se necesitaba de papá, mamá, para que generaran hijos, y esos hijos de aquí a mañana se casaran y fueran papá, mamá y tuvieran hijos y hijos y hijos. A la actualidad de hoy, lo más sagrado, lo más santo, la niña de sus ojos para Dios, que es la familia, que es el eje, el centro, lo primordial, que es incluso por lo que más trabajamos en nuestra iglesia cristiana natal, que es la familia, la ha querido destruir de una manera terrible, donde no solamente hablo del homosexualismo, sino donde ahora el ser humano, y se le está probando que si se quiere casar con un niño, entonces la pedofilia es aceptada. Que si quiere tener relaciones sexuales con un animal, entonces la zoofilia es aceptada. Que si se quiere casar, y lo hemos visto en programas, que se casó con un maniquí, que se casó con una nevera, que yo no sé qué locuras, que llega al mundo al colmo de la perversión de la familia. Porque, amigo, de pronto que nos escuchas, que tú eres homosexual, nosotros te amamos como homosexual que eres. No, te amamos. No, estamos yendo es a lo que el diablo ha generado para destruir a la familia, porque sencillamente un hombre con un hombre no puede generar hijos. Esto está deteniendo el plan de Dios. Una mujer con mujer no puede tener hijos, está deteniendo el plan de Dios. Un hombre con un perro no puede tener hijos. ¿Cómo va a ser esto posible? Entonces, o con un niño, dañando el corazón de un pequeño. Hay de aquel que aquel se meta con un niño, mejor le fuera que se amarrara con una cadena a una piedra y se botara al fondo del mar, antes de que se atreva a acercar a uno de mis pequeños. El que se meta con un niño también es delicado. Hemos llegado, la humanidad toda completa, al colmo absoluto. Entonces yo realmente escucho, ahí sí como dicen por ahí los predicadores, los cascos del apocalipsis. No es para asustar, es que realmente uno mira y hemos llegado al colmo ya, el colmo de los colmos es cuando la familia se desintegra totalmente, donde ya aceptan matrimonios con perros, con niños. En algunas naciones aceptan matrimonios con niños, es que yo he visto los videos, lo aceptan y se casan adultos con niños. Se casan, bueno, hombres con hombres, mujer con mujer, se ha venido ya desde hace un buen rato. El aborto totalmente legalizado, o sea, destruyan, dañen, rompan la familia. Todo lo que tiene que ver con la familia ya se llegó al colmo. Entonces, la familia es el fundamento para que existan sociedades, para la sociedad, ¿cierto? Definitivamente. Díganme ustedes si no hemos llegado al colmo. Entonces pronto, cuando lleguemos al colmo, dice la Biblia, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará ese rey altivo de rostro entendido en enigmas. Ahora, ¿qué es altivo? Altivo es una persona soberbia. ¿Y qué es una persona soberbia? Una persona que cree que sola puede hacer absolutamente todas las cosas, o que con sus razonamientos, sus propias filosofías, puede vivir. ¿Eso es una persona soberbia? Pues eso fue lo que él hizo. Bueno, no el anticristo, el espíritu que toma el anticristo, porque el anticristo es un ser humano tomado por un espíritu inmundo del anticristo, reforzado con una cantidad de espíritus que llevan a él el poder de Satanás para que pueda hacer y cumplir su agenda que tiene por cumplir acá. Entonces, es una persona altiva en ese sentido. Va a ser muy complicado y muy difícil convencer al anticristo de que haga algo bueno, porque va a acabar con absolutamente todo.
Y dice la Biblia que es entendido en enigmas. ¿Cómo así entendido en enigmas? ¿Qué es un enigma? Es un problema que una persona humana no puede resolver. Al no poderlo resolver una persona humana, se necesita de algo sobrenatural para resolverlo. Esta persona, como va a entender esos enigmas, va a entender los problemas que tiene la humanidad y los va a poder resolver, es donde va a engañar. Y es donde la persona va a decir, wow, este sí era, porque ha podido resolver los enigmas de la humanidad entera desde hace siglos y las ha podido resolver en instantes. ¿Cómo es esto posible? Porque el enemigo está dotado de un poder satánico donde el cual puede entender los enigmas y al entender los enigmas va a poder resolverle la vida a la humanidad y es donde los va a convencer de que él es el que debe estar allí, en ese lugar dictatorial. Entonces, vamos a ver aquí en el versículo 24 que dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, si ves que el enemigo no usa una fuerza propia, el anticristo, perdón, como tal, no usa una fuerza propia, ¿cierto? No con fuerza propia, pero con esa fuerza que se le es dada directamente por el poder de Satanás, porque es que el anticristo no es que Satanás viene aquí a la tierra disfrazado de hombre, no. Es un ser humano con todo el poder satánico posible de Luzbel, ¿cierto? A través de ese ser humano va a operar para ejecutar esto de lo que estamos hablando, de la agenda que él está realizando. Entonces dice acá, no con fuerza propia, ¿qué va a hacer? Causará grandes ruinas y prosperará, o sea que le va a ir bien en su propósito maligno, y hará arbitrariamente, todo lo que él diga arbitrariamente como político lo va a lograr y lo va a hacer, y destruirá a los fuertes y va a destruir al pueblo de los santos. Entonces, esa es la agenda principal que tiene, que él va a venir a hacer aquí, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver, si no estoy mal, por ahí en el tercer devocional, lo que son los sellos y las trompetas y las copas de ira. Resulta que el anticristo, ¿dónde está evidenciado? En el primer sello que será desatado por Cristo. Es por eso que el anticristo hace parte del juicio de Dios. No es que, ay, Dios mío, nos agarró el diablo, que nos agarre confesados porque se vino aquí a destruir. No. Es que Dios lo permite. Y al desatar uno de los primeros sellos del juicio, que eso lo vamos a ver más adelante, ese primer sello es donde dice que va a venir el anticristo a hacer su entrada triunfal. Esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis. Por favor, acompáñenme ustedes que les gusta mucho, de pronto que toman nota o que tienen en cuenta. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Ahí vamos a encontrar los sellos, pero los sellos los vamos a ver después más desmenuzadamente en una clase devocional de estudio. Pero vamos a mirar sencillamente cómo en los sellos, ya en el primer sello desatado es donde viene el anticristo. Dice... Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Recuerda que esto se lo mostró Dios a Juan, el discípulo a quien más él amaba. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona a ese que montaba ese arco, ¿cierto? Y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo sello decir, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hasta ahí. Vemos que en la primera parte se representa el anticristo como una persona a la cual se le da una corona. Dentro hay un mensaje. Y viene con una corona y viene, dice acá, en su caballo, con su corona, venciendo y para vencer. Pero vemos que viene sin, ¿cómo se dice? En un arco sin flechas, no trae flechas. ¿Esto qué quiere decir? Y viene con su corona.
que cuando venga el anticristo, en sus primeros 3 años y medio es cuando viene a traer paz. O sea, no viene a hacer daño como tal. Todavía no viene a hacer daño. Se va a sentar en el trono y lo que hemos visto no viene a dañar absolutamente a nadie, sino a traer paz y seguridad. Pero cuando se oiga que él dice paz y seguridad, es cuando al pasar los 3 años y medio de los 7 años de la tribulación, o la misma llamada semana 70 de Daniel, se va a levantar y va a decir, se cesa el sacrificio, saca un cerdo, lo mata, hace transgresión, y es donde todos dicen, ay, ay, en qué lío nos metimos, a quién dejamos meter aquí. El pueblo judío dice, Dios, la embarramos, y es donde viene la segunda parte, donde dice, y miré un caballo que lo montaba, dice, cuando abrió el segundo sello, y al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, el que lo montaba, ahí sí vino a quitar la paz de la tierra, a que se maten unos a otros, y dio una gran espada para esa mortandad. O sea, comienza la persecución del pueblo judío y de las personas que estén en ese momento allí. Los únicos que, entre comillas, se van a medio salvar son los que se dejen marcar con la marca de la bestia, que eso lo vamos a ver en otro devocional de estudio, los que se arrodillen ante ese dragón que dice que habla y que, bueno, ahorita actualmente nosotros vemos cómo se levantan ya figuras. Ayer vi un video donde, yo no sé, pero decían que es que la Virgen se había aparecido en una luz, yo no veía nada, pero decían que ahí estaba. Otros dicen que no, que el santo se apareció en un buñuelo, que se apareció, no, o sea, cosas así como raras. Pues lo mismo, va a haber una esfinge donde todos se van a tener que arrodillar y va a hablar, va a exigir adoración, totalmente controlada con poder satánico. Nosotros hemos visto, nuestra pastora es testigo, y muchas personas de que han tenido muñecos que voltean la cabeza, que hablan, o sea, es totalmente posible que esto pase. Entonces sencillamente eso mismo va a pasar en el futuro, pero a una gran escala. Entonces esos de pronto van a cambiar una eternidad en el infierno, pues a cambio de tener vida, pero el resto que quiera ser salvo en ese momento de gran tribulación la va a pagar muy caro. ¿Van a tener oportunidad? Sí, van a tener oportunidad de ser salvos en ese momento, pero van a pagar muy caro. Y es la persecución precisamente. Y muchos del pueblo de Israel van a decir, wow, si era cierto, si no era el Mesías, nuestro Mesías era nuestro Señor Jesucristo, el Señor verdadero, pero bueno, ya va a costar un poquito más, ¿cierto? Entonces, después, a la mitad de esa semana, se le llama la abominación desoladora, y eso lo vimos en la clase de la semana 70 de Daniel, que dice que cuando ya se siente la abominación desoladora, rompe el pacto y va a comenzar la persecución contra toda la nación de Israel, ¿cierto? Y los judíos van a ser dispersados por absolutamente toda la tierra, y muchos de ellos dirán, oh Dios, ¿qué vamos a hacer? Se desata una persecución tremenda en esa agenda del anticristo en contra de todos los que crean en Cristo, y ahí es donde entran los siguientes versículos que quiero que por favor veamos y analicemos, donde vamos a comprobar la agenda del anticristo a través de su palabra. Dice en Daniel capítulo 12 versículo 11, Daniel, es que esto me impacta, más de 2600 años ya Dios nos estaba hablando de esto, y muchos dicen, ay, eso es pura mentira que viene Cristo. ¿Hace cuántos miles de años? Si hace más de 2000 años está escrito, más de 2600 años está escrito esto, ya pronto va a pasar. Así que aunque muchos tengan por tardanza la venida de Cristo, Él va a venir, que por favor nos sorprenda con nuestra lámpara llena de aceite, no desocupada, porque mientras vamos a ir a buscar y volvemos, ya se ha cerrado la puerta y ya no nos podríamos ir con Cristo. Entonces, eso es parábola de las 10 vírgenes para el que la quiera buscar. Entonces, dice, capítulo 12, versículo 11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ¿sí ven? Abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir, ¿cuántos son 1290 días, iglesia? Pues los 3 años y medio
de la gran tribulación. Es decir, que desde que se ha quitado el continuo sacrificio, es decir, quita el anticristo el continuo sacrificio para Dios, rompe cuando trae el cerdo, se levanta y dice, ahora sí, a temblar porque yo no era quien ustedes creían, yo soy el anticristo. Desde ese tiempo hasta que todo termine de la abominación desoladora, van a pasar 1290 días, que son 3 años y medio. Entonces, ahí, en ese momento de Daniel 12, versículo 11, comienza la persecución al pueblo judío de manera como nunca antes vista, y a los que, así no sean judíos, pero que se hayan quedado de la gran tribulación, quieran entregar su vida a Cristo. Luego, dice Marcos capítulo 13. Aquí en Marcos vamos a evidenciar lo que van a vivir en ese momento. Marcos capítulo 13, versículo 14 en adelante. 14 al 23. Dice así. Ojo y vista con esto, porque es que, Dios santo, que ninguno se quiera quedar. Marcos capítulo 13, versículo 13. Mira, eso lo vimos en Daniel, la abominación desoladora, hace cuántos años. Y miles, cientos de años después, ahora en Marcos, ya Nuevo Testamento, volvemos otra vez a escucharlo. Pero cuando veáis la abominación desoladora, nuevamente la nombra, pero cientos de años después, ¿cómo es posible que Daniel haya recibido esa revelación hace tantos años y ahora, luego en Marcos, otra vez, ya más cerquita, volvamos otra vez a escuchar por la revelación que Dios le dio a Marcos para cuando escribió el libro, y ahora 2023 años después de que Cristo entregó su vida por nosotros, sigamos escuchando, es porque se va a cumplir. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, es decir, ¿a quién pusieron allí donde no debían colocar al anticristo, haciéndolo Mesías cuando es un usurpador? Por eso dice el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ven? Ahí es donde el pueblo ya empieza a correr. Esto que estamos leyendo en Marcos es lo que va a pasar. A correr, mis pequeños amados hermosos del pueblo de Israel, que Dios no lo quiera, se hayan quedado para ese momento, porque va a venir la persecución que ni Hitler, con la posición demoníaca anticristo que tenía, la tuvo. Esto va a ser peor. Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, porque ya se vino la persecución del anticristo para el pueblo judío. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, no, a correr. Mas hay de las que estén embarazadas, encintas, y de las que críen en aquellos días. Porque imagínate una mujer embarazada, una judía que esté, ¿cómo van a ser? Una persona que en ese momento esté ya siendo perseguida por el engañador. Antes, ay, sí, tan lindo, el anticristo, como se vaya a hacer llamar, porque no se va a hacer llamar anticristo en ese momento. Pero cuando sepan quién era verdaderamente, ay Dios, ese dictador mundial los va a perseguir. Y mujeres embarazadas, ay, qué duro la van a pasar. Las que críen en aquellos días la van a pasar difícil. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque ustedes se imaginan en estar huyendo de ese dictador, y fuera de eso con nieve, con frío. ¿Cuántas personas van a perder la vida y cómo va a ser de duro? Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación, amigos e iglesia que me escuchan. Nunca desde el principio ha habido una tribulación como esta, nunca. Que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá nunca más. O sea, esta es la peor. El 20. Si el Señor no hubiese cortado aquellos días, no estos días, a veces nosotros confundimos este versículo, yo era uno de esos. Si Dios no acortara aquellos días, es decir, que ese momento de la tribulación hubiera podido durar mucho más. Es como que Dios dijera, wow, es que en aquellos días la tribulación podía durar mucho más, pero si Dios no hubiera cortado esos días, nadie sería salvo. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ¿cuáles días? Pues los de la gran tribulación, pues entonces nadie sería salvo. Es que yo antes pensaba que se refería a los tiempos finales. No, es exactamente a esos días, a los 3 años y medio.
si Dios no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Cuáles escogidos que Él escogió? Pues primeramente los 144,000 que están ahí en ese momento dándola toda para predicar el Evangelio, pero que van a tener un sello para que ninguna de las copas de ira, sellos ni trompetas les haga daño, ni el anticristo les haga daño. Pues ellos van a tener un sello pues para no ser muertos. Pero van a estar presenciando algo terrible, pero ellos van a estar sencillamente guerreándola allí. Y las personas, lógicamente, que van a tener la oportunidad de ser salvas en ese momento. Pero si el Señor hubiera hecho más largo el tiempo de la gran tribulación, así es que nadie se hubiera salvado. Pero por amor a las personas de esos 3 años y medio, dice que aquellos días serán acortados. Y por causa de los escogidos fue que Él acortó aquellos días. El 21. Entonces, si alguno os dijere, en ese momento, pilas, para ese momento, porque estamos hablando del momento de la gran tribulación de los 3 años y medio. Si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no le creáis, es el anticristo. Y si tú, de pronto, que eres una persona que está viviendo la gran tribulación, y en este momento incluso puedes estar viendo este video, no creas, porque la palabra dice que muchos en ese tiempo van a decir, yo soy el Cristo, pero es un engaño para capturarlos, para llevarlos donde el dictador, para encerrarlos, para encarcelarlos o para matarlos. Yo soy el Cristo. Ven, dime, ¿tú has creído en Cristo? No te preocupes, eres de los nuestros. Sí, y después lo matan en aquel momento. Eso va a pasar. Los jóvenes van a tener visiones, van a tener revelaciones en aquel momento. Pero no que sean frijoles o drogas, visiones de Dios en ese momento. Entonces, ojo, porque se levantará el falso Cristo también en ese momento, en ese tiempo. Se levantarán falsos, si se están levantando ya, porque ya ahorita hay una cantidad de Cristos falsos que ni contemos. Pero en ese momento dice que se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, incluso si fuere posible a los 144,000 escogidos. Dice, si fuere posible engañar aún a los escogidos. Porque van a tratar de engañar incluso a los 144,000. Porque recuerda que el anticristo tiene un poder satánico que en ese momento va a engañar a muchas personas. Pues si lo hace ahorita, ¿cómo no lo va a hacer en ese momento cuando la iglesia ya haya sido sacada? ¿Ves? Entonces, ojo y vista. Va a tratar de engañar incluso a los 144,000. Esto es una locura. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Y ahí termina, incluso el título que sigue es la venida del Hijo del Hombre, porque cuando todo esto termine es cuando viene Cristo con nosotros, la iglesia, con su pueblo, a rescatar a los de la gran tribulación y a darle su pao al anticristo y al falso profeta. Así que esta es la agenda que tiene este gran dictador. Se resume, para no ponernos más teólogos de lo necesario ni cosas de estas, en que este dictador, que vamos a ver en la otra devocional de estudio sus características, para que nosotros tengamos en cuenta en alejarnos siempre de características similares a las de él, porque es que es muy fácil ser engañados, es muy fácil persuadir a alguien de que esto parece cristiano, de que esto parece verdadero, cuando es mentira. Incluso he por ahí compartido uno que otros videos de cosas que han venido sucediendo por eso mismo. Mira, este dictador viene a traer una paz durante 3 años y medio. Todos le van a creer, el pueblo judío lo va a sentar, le va a adorar como si fuera el Cristo. A los 3 años y medio los va a engañar, les va a decir, hey, aquí se para el sacrificio, ya no hay más sacrificio, aquí se va a adorar a la bestia, de ahora en adelante adorarán a la bestia. Todo aquel que no quiera adorar a la bestia y que no se vaya a dejar marcar, que el falso profeta los va a marcar, entonces me hacen el favor a correr porque los voy a perseguir y los voy a matar. Y entonces la gente va a tener que salir corriendo porque van a recibir esta persecución, el pueblo judío va a ser disperso. Hay de los que tengan ciertas características en ese momento porque la van a pasar muy mal, embarazadas, que haya invierno, etc. Van a venir a engañar en estos 3 años y medio a las personas que estén siendo evangelizadas, para dañarlas, para matarlas, y luego ya vendrá Cristo, pero eso lo veremos después, para acabar pues por fin con este dictador y con el falso profeta.
Aunque el falso profeta lo destruye el mismo anticristo, y eso está en el capítulo 17, tú lo puedes leer cuando quieras. Habla de la gran ramera, etcétera. Pero pues no es difícil de entender. Dios siempre dará respuesta a todo. Entonces, amigos, prediquemos siempre el Evangelio, lo que está por venir. Tengamos cuidado de los falsos cristos, de los falsos profetas, de los falsos también cristianos, que aunque salieron de nosotros, no eran de nosotros, se parecían, pero no eran. Y siempre tengamos en cuenta a Dios. Examinemos nuestro corazón para hacer las cosas como a Él le agrade. Hasta aquí dejamos este devocional de estudio de hoy. El próximo martes veremos las características más a fondo de lo que es el espíritu que manipulará a este hombre dictador mundial y en general a una persona que sea anticristo o que se deje manipular por este espíritu. Te habló Juan Carlos Carvajal, miembro activo de esta Tu Familia, Tu Iglesia Cristiana Natán, un regalo a las naciones, conocido en otras redes como Juancho Aconsejando Ando. Estos videos los trato de subir en diferentes partes, pues a fin de expandir el Evangelio. No cesemos la predicación sana y verdadera, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Los domingos nos vemos en nuestra Iglesia Cristiana en Natán, en la carrera 3A Este, número 4332 Sur, barrio La Victoria, con mucho gusto, 9 de la mañana a 11. Y oremos en este momento. Si tú eres una persona que está viendo un video por primera vez como estos, en cualquier red social que la hayas encontrado, en cualquier fecha, sea en estas fechas o sea de aquí a 10 años, no sé en qué momento estés viendo, de pronto cuando ni siquiera esté la iglesia aquí en este momento, no sé, pero tú dices, yo quiero recibir a Cristo. ¿Qué debo hacer? Tengo miedo, estoy sufriendo persecución, no sé cuál sea en este momento, de pronto tu vivir. Solamente tienes que cerrar tus ojos y aceptar que Cristo es el Hijo de Dios, que vino desde su reinado y entregó su vida por ti y por mí, en una cruz muriendo, pero al tercer día resucitó y te promete que Él, cuando venga por la iglesia, te resucitará o te dará salvación. Si estás dando o viviendo momentos de gran tribulación, también te rescatará, porque por segunda vez también vendrá Cristo después del rapto a salvar a los que hayan quedado de la gran tribulación. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Dile, Padre, yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu amor y por enseñarme. Hoy te acepto, Señor Jesucristo, como mi único Señor y Salvador. Te pido que entres a mi corazón y perdones todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. No sé qué voy a hacer de ahora en adelante, pero ayúdame a ser mejor. Ayúdame a congregarme en una iglesia si me es posible, y si no, ayúdame a comprender quién eres tú en este momento de tribulación, persecución, angustia. Hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias por amarme tanto. Te bendigo. Dios, dile, te bendigo. Te amo, tú me salvaste. Diste tu vida por mí. Desde hoy en adelante soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ahora déjame orar por ti, iglesia, amigos. Gracias por todos y cada uno de nosotros, Dios. Te pido misericordia de nosotros. Te pido que seamos cada vez más entendidos de tu palabra y que hagamos las cosas siempre conforme a tu voluntad, a tu amor. Enséñanos a no pecar. Ayúdanos cada día a ser mejores, más fuertes y firmes. Hacer las cosas bien hechas y no permitas que nuestro pie nunca resbale y que sepamos siempre cuidar esta salvación que nos diste y que nunca perderemos, pero que la lustremos, la protejamos. ¿Cómo? En oración, en ayuno, en intercesión, en no pecar, en obediencia. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este tiempo. Y en tu nombre, mi Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Gracias, querida familia, amigos que nos ven por las redes sociales, Facebook, YouTube, todas las redes. Sean bienvenidos siempre y recuerden, tranquilos, en paz. Dios ha prometido estar contigo y conmigo siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gracias y bendiciones.